porque la lealtad nos da sentido de pertenencia. Claro. Entonces, si yo creo que si yo soy leal a mi familia, que todos ponte fuman marihuana, yo pertenezco a esta familia y eso me hace estar feliz y en paz. En la traición, el tema de la lealtad, o sea, es Ah, está. clave. O sea, tienen que ser leales a mí. Y si no, yo voy a alejarlos de mi vida. Porque sigue esperando esa restitución del pasado. Entonces es como, no, o sea, yo sí, mira lo pobre que sigo porque tú no me diste esto, porque eso fue injusto lo que tú hiciste. Entonces yo me convierto en una víctima de eso que no fue equitativo en un momento particular y creo que haciendo esto te causo dolor a ti. Llegamos a este momento de la semana que amo tanto, esta nueva entrega, este nuevo encuentro con mis amadas, mis amigas, para darles, bueno, esta información tan sabrosa que vamos a compartir con ustedes en el capítulo de hoy, donde vamos a hablar de heridas del alma. Vamos a continuar con ese ciclo, luego que nos tomamos un tiempo para mostrarles las energías de agosto. Hoy vamos a hablar de la injusticia y vamos a hablar de la traición, que son dos de esas heridas que yo creo que ancestral, históricamente y a cada día las vemos representadas en nuestras vidas. Hablábamos hace rato de la historia de México, bueno, ahí está la Malinche, la traición, la injusticia de que quizá llegaran los españoles y que hubiese pasado con nosotros si esa gente no hubiese aparecido, qué injusticia, cómo se movieron las cosas, y todo eso sigue alimentando nuestras vidas, nuestras relaciones, los gobernantes que elegimos para que guíen los caminos de nuestros países, incluso hasta quizá el señor de la Junta de Condominio tiene esa misma historia. ¿Por qué? Porque seguimos movidos por esas heridas ancestrales que son desde que estábamos en las cavernas, que estamos moviendo esto. Cuidado incluso más cuando éramos unas celulitas en el agua y nos traicionábamos y pensábamos que era injusto que unas pudieran salir a respirar, yo todavía no, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a meternos, tú sabes, con el Feng Shui, con la astrología, con el Chimen, con las constelaciones familiares, vamos a usar todas las herramientas y por supuesto, por favor, denle a la campanita, suscríbanse, compartan esto para que llegue mucho a muchas más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Voy a trancar la puerta, sigan ahí que están limpiando el jardín. Bueno, no, estos temas son de verdad apasionantes porque además son heridas ancestrales, pero además como son heridas del alma, o sea, es como que el alma dice, tengo un plan, voy a encarnar y yo voy a de repente venir con estas dos heridas o estas tres que van a ser predominantes, porque todos tenemos un poquito de cada una y es a través de ellas que vamos a evolucionar como almas, sobre todo a evolucionar a nivel emocional y mental, porque es como que empezar a entender y comprender de que todo esto es una dinámica que sí, que la vivimos como humanos ancestralmente, pero que va mucho más allá de eso, o sea, tiene mucho que ver con ver más allá de la emoción. Entonces, bueno, tenemos esas dos heridas maravillosas, eh, que una es la injusticia, que tiene mucho que ver con esos momentos en donde el niño sintió que no era cuidado de la manera correcta o le exigían demasiado o inclusive los temas del abuso en los niños o dentro de la familia está muy conectado con esa herida. Lo que es el perpetrador, de repente esas historias que, bueno, que yo he escuchado en mi consulta de un niño que viene, un adulto, perdón, que viene de un hogar donde papá maltrataba a mamá y entonces ese niño tomaba parte del conflicto tratando de proteger a mamá y entonces no pudo hasta que mamá no se dio cuenta, ¿sabes? Esas historias que son muy intensas, pero que de repente hacen que el adulto se sienta
mosqueado, pues, y entonces tiende a controlar, tiende a ponerse sumamente rígido, inclusive puede generar agresión, puede generar personas que ante la injusticia reaccionen demasiado fuerte y bueno, pare usted de contar. Y bueno, y la otra herida es la traición, que tiene mucho que ver con todas esas promesas que nos hicieron de niños y que no fueron cumplidas. Y aunque puede venir también de un hogar donde hubo infidelidad, no necesariamente esta herida se construye desde ahí. O sea, es una herida básicamente donde tú sentiste que no cumplieron contigo y te sentiste traicionado. Y eso hace que tú desarrolles un hiperperfeccionismo, que sabes que quieras hacerlo todo perfecto y te hace muy desconfiado en la vida. Todo lo que son celos, envidia, esas cosas tienen que ver con estas dos heridas del alma, pues, o sea, trabajar eso es trabajar la competencia, trabajar las relaciones, porque son heridas que además no se dan sino a partir de la escolaridad, o sea, desde los 4 años para adelante. Entonces, bueno, ahí tenemos Claro. un mundo. Eso es un mundo de verdad y además como que está presente porque lo vemos en nuestras edades adultas, siempre estamos sacando esas heridas a la luz, porque hasta que no terminemos de verlas, ellas van a estar ahí presentes, ¿no? Entonces yo por lo menos veo en la injusticia esas cosas que de pronto no, sabes, como que no se reparte equitativamente las cosas. Entonces de pronto le das a un niño algo y al otro no se lo das, teniendo igualdad de derechos, igualdad de posición y todo. Entonces el que no recibe dice, porque a mí no, ¿qué hice de malo? ¿No? Y con esa herida crece siempre. Y por supuesto, ahí empieza a desarrollarse mucho, lo vemos también en clientes y en consultas en constelaciones familiares, que de repente nos podemos volver desde la víctima al perpetrador. Entonces, de repente podemos ser víctimas porque, ay, a mí no me dieron y a él sí, pero después, en la medida que vamos avanzando, entonces nosotros nos volvemos el perpetrador para hacer daño a la víctima y ahí nos quedamos en esa espiral que podemos llegar a los 70 años con esas heridas encima, porque no las miramos, ¿no? Porque no nos damos cuenta que ellas están ahí y como estaba diciendo Samuel y tú, Gaby, son heridas, bueno, que vienen en nuestro sistema, son heridas ancestrales, son heridas del alma, diría yo, ¿no? Pero qué oportunidad nos da la vida que cada vez que pasen estas, como quien dice, estas injusticias o estas traiciones, nos demos cuenta y nos paremos a decir, bueno, ¿y qué pasó? Porque lo primero que estamos haciendo es ser injustos con nosotros mismos y también nos traicionamos a nosotros mismos. Y ahí es donde uno Mira, tiene que hacer el eh, stop. sí, mira, con la injusticia se me vienen muchos ejemplos. Por ejemplo, yo he visto casos en mis consultas en donde, por ejemplo, esta persona sintió injusticia en la manera en que se repartió el dinero, vamos a suponer. O sea, mi mamá o mi papá no me dieron a nivel de recursos lo que yo pensaba que era justo. Y hay gente que quizá no termina de tener éxito o no termina de llegar a donde quiere económicamente porque sigue esperando esa restitución del pasado. Entonces es como, no, o sea, yo sí, mira lo pobre que sigo porque tú no me diste esto, porque eso fue injusto lo que tú hiciste. Entonces yo me convierto en una víctima de eso que no fue equitativo en un momento particular y creo que haciendo esto te causo dolor a ti, ¿verdad? O sea, hasta que tú no me des eso, hasta que mi papá no me dé esa mirada, hasta que mi papá no me dé ese cariño, hasta que mi papá no me pague los estudios como debió haberlo hecho, entonces yo no me muevo hacia adelante porque me quedo pequeño ante esa injusticia, ¿verdad? Ujú. Y por otro lado, también la injusticia muchas veces te hace tomar una responsabilidad tan grande que te lleva a ser ese abanderado de esa circunstancia en el mundo, ¿verdad? Que muchas veces que aunque se puede ver heroico,
puede venir desde una rabia muy grande y ahí es cuando no se logra nada. Entonces, por ejemplo, la niña que se le hizo una injusticia en su infancia, después se convierte en la banderada de los derechos de la mujer, pero vemos cómo se mueve de una manera rabiosa. No sé, es que competir con el hombre y hay que ser mejor que el hombre y hay que convertirse incluso en una cosa mejor de lo que eran las mujeres antes de ella y lo que cualquier hombre puede ser y se convierte como en una carrera que te termina quemando a todo nivel, no sé, y a la final crea más rabia de la que había y no terminas de lograr el objetivo final porque se está moviendo desde ese lugar en donde también parecieras muy grande porque ruges, pero sigues estando pequeña, o pequeño, ¿verdad? Los derechos homosexuales, los derechos de los negros, y tú lo sientes cuando de las minorías sobre todo, ¿no? Porque vamos en contra entonces de este individuo que luce de tal manera que gracias a Dios cada vez estamos entendiendo que tenemos que salir de ahí porque realmente las consecuencias de esa lucha no terminamos como no termina de dejarnos avanzar hacia otra visión del mundo. Y la verdad es que tú lo sientes cuando un líder se para enfrente y te habla desde un dolor que a veces que pudo haber vivido, pero que está representando el dolor de muchos. Y cuando se para abrazando todo eso, realmente moviéndose. Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo a Martin Ah, Luther King, iba a ¿verdad? decir, lo iba a O a nombrar. Nelson Mandela, que claro que hablaban sobre los derechos, claro que querían una mejoría en una población particular, pero habían abrazado todo lo que había allí. O sea, habían creado una justicia interna que les permitía atravesar esa injusticia externa desde otro lugar que no van con ese deseo de venganza, ¿verdad? Ujú. Porque la injusticia te moviliza un deseo de venganza. Me quiero vengar sobre ese padre que no me lo dio, o me quiero vengar de los que representan ese padre afuera, porque entonces exteriorizo ese padre en ese oponente, ¿verdad? En ese que yo veo como alguien que tengo que avasallar, que destruir. Entonces, pareciera loable, pero la verdad es que tú dices, no, o sea, estás creando tanto daño como el que tú quieres resolver. O sea, esa injusticia es como yo siempre digo, o sea, sí, manda a la gente a la cárcel, ese que robó, pero hay una forma de mandar a la cárcel a la gente desde la venganza o de una búsqueda de equilibrio real. Y de Y es justicia, una, claro. bueno, es muy delicado, es una línea muy fina lo que separa estas dos cosas. Mira, Samuel, y eso que tú hablas, bueno, eso es a nivel de líderes, inclusive a nivel de pequeños grupos, pero imagínate tú que la injusticia, por ejemplo, tiene mucho que ver con esa obsesión que tenemos con que nos den like. O sea, sí, eso tiene que ver con eso, porque Claro, tú claro. estás buscando en esa audiencia, en estas redes sociales, estás buscando la Correcto. validación que papá no te dio. Y entonces por eso es que de repente muchísima gente cae en el estrés de no me han dado like y no sé qué. O sea, ese estrés tiene que ver con sentir, por ejemplo, que que de repente tú ves a alguien y tú dices, cónchale, pero ¿y cómo es que esta persona tiene 1 millón de seguidores y no me dijo nada en todos los videos que he visto? O sea, ese tipo de cosas. Entonces te parece injusto porque de repente tú estás más preparado o estudiaste más o X, lo que sea. Y pues te sientes que como que ese papá afuera, que es esa audiencia que además es maravilloso porque tú no conoces a nadie de esa gente y tú estás viviendo ese proceso. Igual cuando estás montando una empresa tú solo, tú te encuentras con que, por ejemplo, yo digo que si alguien se quiere conocer a sí mismo debe montar su propia empresa, y sin nadie, sin ayuda. Porque ahí los problemas de la empresa son los problemas tuyos y tiene mucho que Son ver con tuyos. eso. Es tuyo. O sea, ahí tú no puedes decir, ay, es que bueno, es que Pepita lo hizo mal o este no me vio. No, no. O sea, es tuyo, el problema es tuyo. Entonces ahí empiezas a darte cuenta de que el trato justo entre los humanos, realmente la justicia, la igualdad no es real, no es realista, porque no venimos dotados
con las mismas habilidades, no venimos todos a realizar lo mismo. Si todos fuésemos a hacer lo mismo, yo entiendo que bueno, que tengas ese proceso. Obviamente es algo para sanar, darte cuenta de que la igualdad está en que somos humanos todos, pero no tenemos la misma misión, por así decirlo, el mismo propósito no es para todo el mundo. Entonces, con la injusticia, de repente te vas a estar comparando con gente que a lo mejor no tiene nada que ver con tu misión. Y entonces caes en ese juego tonto de no me ven o no me dan like o no gusto o no sé qué, y resulta que es el proceso de esa herida que tienes desde chiquito porque a lo mejor papá o mamá no te vieron. No, y es O esa visión interesante, Gaby, hipotética. porque, perdón, es que es interesante verlo también porque a lo mejor ni siquiera tu propia empresa, sino donde tú vayas a trabajar, siempre te vas a conseguir esos personajes. Entonces, cuando tú sabes, vas a tener esa mamá que te pega gritos, que es la jefa, que también te va a pegar gritos, o vas a tener ese papá que ni siquiera te va a tomar en cuenta diciendo tú a lo mejor la que más pones a la empresa, ¿no? Y entonces ahí estás tú que no hayas ni qué hacer, ni cómo vestirte, ni que entregarle para que te mire y el tipo ni te ve. Y eso tiene siempre que ver, siempre, siempre. Y eso es una de las cosas que de verdad me apasiona de mi trabajo cuando lo veo en clientes, que yo digo, siempre vamos a la fuente, siempre vamos a ver a una mamá y un papá, porque ahí está toda la historia. Porque allí vengo yo a tratar de compensar lo que ellos no pudieron y a tratar de hacer lo que sea porque ellos sean felices, ¿no? Tratando de Ujú. ni siquiera tomar en cuenta mi vida, sino lo que a ellos pudieran haberle hecho feliz. Y ahí nos vamos para atrás, ¿no? Y ahí es donde vienen todos esos embrollos y donde nos metemos, donde no nos tenemos que meter. Y qué interesante es cuando, si es tu propia empresa, ojalá tengas la oportunidad de mirarlo, porque a veces como es tu propia empresa no te das cuenta y tú juras que lo estás haciendo perfecto. Pero cuando estás en otra empresa o tienes socios, ahí tú dices, ah, mira, pero si este es igualito al abuelo mío. Ay, yo tuve un caso que a mí me encantó ese caso. Mira, les voy a decir rapidito. El chico era un muchacho muy joven que tenía problemas de adicción. Y resulta que su abuelo era adicto, era alcohólico. Ay, chica, y tú no sabes que lo más bello de la historia, digo yo bello porque es cuando yo digo, wow, el alma es grande y estas heridas movilizan y nos hacen escribir las historias que le voy a contar. Esta familia crea una empresa de perfumes. Y ustedes saben cuál es la base para hacer un perfume. Es el alcohol. Alcohol. Y resulta que el abuelo alcohólico, la familia crea la empresa del alcohol y el hijo sale adicto también. Y bueno, su tendencia era a alcoholizarse. Entonces yo digo, wow, qué increíble es cómo manejamos estas heridas y las mostramos de alguna manera, porque ¿qué te vas a imaginar tú que una empresa de perfume iba a sacar la historia de dolor de la familia, de ese señor que nadie quería ver, nadie quería hablar y era un secreto en la familia decir que el abuelo era alcohólico? Entonces, Wow. cosas así. Increíble. Sí, por eso es que yo te digo, yo amo, me apasiona el trabajo porque digo, wow, o sea, cómo el alma realmente tiene que sacar a la luz donde está el dolor para poder ser visto y para poder ser liberado. Mira, y eso nos lleva, Audrey, a nuestras profesiones que hemos hablado en otros capítulos al respecto. Por ejemplo, es obvio que un abogado, que un juez, ¿verdad? Alguien que se vaya por esos caminos está buscando resolver una injusticia familiar, ¿verdad? A alguien no se le dio el justo proceso en alguna circunstancia. Pero igual ser, por ejemplo, médico, quizá viene de una injusticia que alguien no recibió el servicio médico adecuado, ser maestro, alguien no recibió la educación que era, y estoy buscando restituir eso. Y cuando uno entiende eso, porque muchas veces la gente no termina de ser exitosa en sus carreras porque sigue apegado a la restitución de eso, o a veces tiene mucho éxito, pero no termina de satisfacerle. Cuando uno puede ver esa injusticia y bajar la cabeza ante ese destino de esa persona que no recibió esa educación, por ejemplo, entonces, y la sientas al lado tuyo, digo, ya yo no sigo corriendo para cambiar el destino tuyo, sino más bien juntos vamos a ver cómo le damos esa oportunidad a muchos desde el amor, desde mi propio camino. Entonces, mucha gente o se libera y es súper contenta en su profesión o la deja
y de pronto dije, yo siempre quise ser bailarina, entonces déjame ya bailar porque ya yo no tengo nada que, Nada que que hacer ver. con esto. Y viene esa injusticia, y tomando lo que tú decías, Gabriela, cuántas visiones políticas, ¿verdad? Que son utópicas y se escuchan tan maravillosas que tienen que ver con que todos seamos iguales, a la final está yendo en contra de esa diversidad genética y creativa que nos permite ser tan diferentes a todos, y cuando llegue una gripe unos se van a morir, los otros no, gracias a que no somos iguales. ¿Verdad? Cuando llegue un problema determinado, muchos van a poder responder a eso de una manera y otros de otra, gracias a que somos diferentes, ¿verdad? Y lo que estas visiones deberían hacer es abrir el espacio para permitir que todos tengamos los recursos para desarrollar eso, que todo a través de nuestro trabajo, no porque sencillamente yo estoy en mi casa sentado, sino a través de mi trabajo, mi esfuerzo, yo pueda acceder a recursos que están disponibles gracias a lo que tú estás haciendo en tu gestión política, para que yo pueda desarrollar eso que soy de manera única y diferente. Pero no voy a ser igual a ti, no voy a tener, no, y vienen esos conflictos de a los 50 años, estoy casado, tengo hijos, tengo plata, no lo logré, porque quiero ser igual a una cosa y me parece injusto, y entra también Dios aquí, ¿no? En Ujú. la Ujú. injusticia entra el tema de Dios, que Dios no me quiere como te quiere a ti, Exacto. porque Dios te ha dado a ti cosas que a mí no me ha dado. Entonces, el pobre Dios también entra en la injusticia de no tener la vida que yo quiero, o la vida que yo veo que tú estás logrando y yo no. Y ahí viene la envidia también, ¿no? Como parte de esto, que es muy duro sentir envidia, o sea, es feo. Cuando yo siento envidia, yo ¿me entiendes? Me Sí. digo, Dios Es mío, ¿cómo yo puedo estar doloroso. sintiendo? Sí, ¿cómo yo puedo estar sintiendo esto hacia alguien que quiero? Porque ejemplo lo puedo sentir hacia ti, Gabriela. Tú vienes Claro. y me cuentas, no, este mes yo estuve fantástica, estuve ¿Qué feliz, mi hija pasó? hizo esto, yo hice tanta plata. Y cuando no sé, yo me conecto con esa injusticia y siento esa envidia, digo, ¿cómo yo puedo envidiar a alguien que quiero tanto, que Que debería quedó estar frisado. celebrándole su felicidad? Y lo que estoy viendo es Sí. lo injusto de que yo no lo tenga. Ir malos, nos hace conectarnos con cosas de nosotros que son perturbadoras, ¿me entiendes? Y que bueno, todo viene de esa herida. Sí, esa herida es súper fuerte y súper importante. Y fíjate tú también que, por ejemplo, con el tema de la justicia, en nombre de la justicia también se cometen atrocidades. Entonces, Horribles. entonces es como que ya va. ¿Dónde está la justicia? A veces, quizás el ser humano, por su historia y por cómo hemos vivido desde que existimos, hemos estado buscando ese sentido de equidad en donde no es. O sea, porque quizás ser equitativo es reconocer la diferencia, más Totalmente. que la Y igualdad. respetarla. Más que la igualdad Exactamente. y cosas. Mira, yo me recuerdo que yo, no me acuerdo un libro de estos de dinero que leí, hacía el comentario de que si repartiéramos equitativamente la ganancia, o sea, todo el dinero del mundo entero, y equitativamente lo repartiéramos a todos los seres humanos de la Tierra, uno de los comentarios que decía era que los ricos seguirían siendo ricos y los pobres seguirían siendo pobres. ¿Por qué? Porque Totalmente. nosotros tenemos manejos de la energía, de la prosperidad, de la abundancia completamente diferentes. Y a mí lo que más me parece potente de esta visión de la traición y de esta herida es las promesas no cumplidas. Yo creo que cuando tú me lo contabas, que estaba, yo te decía, pero bueno, ¿por dónde es? Es que le montaron un cacho a alguien, es que claro, esas son las consecuencias, eso pueden ser maneras en las que esto termina de verse, bueno, y podemos hablar de todo, hacer todo un programa al respecto de los cachos, ¿no? Pero yéndonos a lo básico, es esa promesa que siento que no me cumplieron, que es injusto, ¿verdad? O sea, me prometieron algo que no se dio, pero luego me lo quiso hacer yo mismo. Me prometo que voy a bajar unos kilos y me lo saboteo. Me prometo que voy a llamarte el domingo para hablar contigo una cosa importante y no Y termino no. llamándote. Ujú. Me prometo, o sea, es esa traición que yo creo que de adultos, de niños, podemos ver que no sucedió, y después entonces, bueno, ver cómo se está manifestando eso en el trabajo, en las relaciones, eso es importante, pero porque son consecuencias. La cuestión es preguntarte
es cómo te traicionas tú en esas pequeñas cosas del día, ¿verdad? Y digo, bueno, yo voy a comer hoy súper limpio, pero bueno, Gabriela me invitó a almorzar y digo, bueno, lo hago mañana, ¿me entiendes? Y voy al restaurante y me pido quizás lo más en contra de la Grasiento, dieta que yo sí. puedo estar, yo tenía pensado hacer hoy, ¿me entiendes? Bueno, porque mañana lo hago, porque parece una tontería, pero no es así. Y eso fue lo que más donde yo los invito, pues, a que vean ese origen. Primero, obviamente, entender cuál fue esa promesa que me dijeron, que me hicieron, que no me cumplieron, que me parece que es injusto, que quizá me da celo que sí se lo hayan cumplido a otra persona, así sea a la vecinita, ¿verdad? A ella sí le cumplieron la bicicleta que a mí no me cumplieron. Ujú, Era terminar de entender ese origen quizá, pero después llevarlo a tu día a día y de ver cómo yo, cuando doy mi palabra, sobre todo a mí mismo, ujú. lo cumplo, lo termino de llevar a cabo, porque en la medida en que yo pueda hacerme una promesa quizá al día y llevarla a cabo, voy a sanar eso. O sea, quizá no recibí esa bicicleta y bueno, y fue así y fue lo que me tocó, pero hoy si yo me prometo caminar 10 minutos bajo el sol y comenzar con cosas sencillas, o sea, no se prometan subir al Everest porque pueden pasar muchas cosas e incluso ir a caminar 10 minutos, pero al menos, bueno, ¿me entiendes? Es algo sencillo, es cepillarme los dientes. Me prometo que hoy me voy a cepillar los dientes, me Ujú. prometo que hoy voy a hacerme el flossing, o sea, comenzar con cosas sencillas para luego entonces ya irme integrando a compromisos más amplios. Y cuando uno se compromete con uno, se puede comprometer con una empresa, se puede comprometer en una relación, se puede comprometer y va por como es vibración y es por afinidad de forma, seguramente atraeré a mi vida personas que también se quieran comprometer con esa empresa, que también se quieran comprometer con esa relación, porque yo atraigo lo que tengo. Entonces, si yo me traiciono en las cosas más sencillas, seguramente atraeré a un individuo que me traicione en cosas más grandes. El dinero, no sé, la monogamia que acordamos tener en esa relación, lo que eso signifique. Entonces, siempre es ir a ese pequeño lugar donde con cosas pequeñas y lograrlas a diario van a permitir que transformemos todo esto. Vamos a ir más allá de la injusticia, de los celos, y creo que son dos heridas que al trabajarlas al unísono se pueden sanar muy bien. Sí, y con el tema de la traición, el tema de la lealtad, o sea, es Ah, claro. clave. O sea, tienen que ser leales a mí. Y si no, yo voy a alejarlos de mi vida porque me traicionaron. Entonces tú dices, ya va, ¿por qué una persona va a ser leal a ti y no a sí misma? Porque, por ejemplo, a- sí lo vemos mucho con el tema de la infidelidad y como tú dices, es un tema que podemos pasarnos mucho tiempo hablando del tema, pero más allá de lo que pueda haber en una relación, o sea, si tú te sientes, si tú estás en una relación y tú te sientes atraída hacia otra persona, tú estás siendo leal a tus sentimientos y a lo mejor estás tocando la herida de la traición de la otra persona, pero si tú comprendes que más allá de eso hay una conexión de almas, es lo que te digo, o sea, a veces las historias tienen que ver con las almas. Decidimos hacer la vida de esta forma. Y entonces, claro, el tema de la lealtad es delicadito porque tú al final tienes que ser coherente y leal a ti, porque si tú eres leal a la otra persona, estás descuidándote a ti mismo y estás viviendo en desamor contigo. Claro, Gaby, porque tú sabes que las lealtades es una cosa que es sumamente interesante, porque la lealtad nos da sentido de pertenencia. Claro. Entonces, si yo creo que si yo soy leal a mi familia, que todos ponte fuman marihuana, yo pertenezco a esta familia y eso me hace estar feliz y en paz. Entonces, si yo dejo de fumar marihuana y me convierto en el antidrogadicto, entonces ahí yo estoy traicionando a mi familia, pero es una creencia, eso no es realmente así. Pero la lealtad es lo que nos dice, ay, no, yo voy a pertenecer a mi familia y lo tengo que ser igual a ellos. Y ahí es donde en constelaciones lo vemos como la buena y la mala conciencia, ¿no? Entonces cuando tú le dices a la gente, tienes que tener mala conciencia, no entienden, ¿no?
porque creen que es que tienes que ser malo o que tienes que hacerlo total, pero no, lo importante es como yo les digo, imagínense a toda la familia diciéndote, sí, 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 no tienes que hacerlo igual a mí, sí, por favor, no lo hagas igual a mí, Ujú. ¿no? Y entonces ellos más bien te van a dar la fuerza y la fortaleza para tu poder salirte de ese error que tenemos de creer que si lo hago como ellos es que soy leal y voy a pertenecer a ellos, ¿no? Mira, es tan Porque si fuerte hay lo que tú algo que, acabas de decir. perdón, si hay algo que necesita el ser humano es sentir que pertenece a, ¿no? Y Ujú. mira, es tan fuerte lo que tú estás diciendo que ayer tuve una cliente que tiene casi 9 meses de recuperarse de la heroína. Y bueno, fue un año de esos que fue muy duro para ella. Su padre era alcohólico. Hablando de la buena y de la mala conciencia, ella se siente muy mala, ¿verdad? Ella se siente terrible, yo soy mala, yo soy mala. Entonces, cuando yo le hice ver a ella, no, chica, la verdad que no eres mala, tú eres muy buena hija. Lo estás haciendo desde la buena conciencia. Cuando tú lo haces como tu papá, tú lo que te has portado muy bien. Exactamente, Cuando ella entendió esta lealtad y este concepto de, más bien lo que le dije fue, más bien lo que te tienes que portar mal y portarte mal es hacerlo diferente, o sea, buscar otra conexión de amor con todo esto que no tiene que ver con este camino de las adicciones. Ella se puso a llorar. O sea, digo, es que el ser buena y el ser leal es lo que te tiene metida en esto, en estas exactamente, circunstancias, ¿verdad? Porque pareciera, es muy delicado esto, pero muchas veces parece que yo estoy siendo leal a mis sentimientos y leal a lo que siento, pero la verdad estoy siendo leal a algo mucho más grande que yo. Y, ah, y bueno, viene la injusticia, ¿no? Y será injusto que yo lo haga distinto. Es la injusticia eso que tiene una visión del mundo a la que yo he pertenecido hasta ahora y es donde viene la culpa como un movimiento sanador en algunos casos, ¿verdad? Porque para yo portarme mal tengo que desde la mala conciencia y de salir y hacer mi vida como solo mi destino y solo como yo lo puedo hacer requiere de un poquito de culpa de Sí. decir, Dios mío, lo no voy a lo voy a hacer hacer como diferente. tú, No lo voy a hacer como tú. Ese momento, esa culpa que te lleva a la adultez, ¿verdad? Que te ayuda a trascender todo esto. Entonces, y no por hacerlo mejor que nadie, sino por hacerlo de la manera que te toca a ti. Porque bueno, después fuimos, esto es una familia de Irán, imagínense ustedes, e imagínense lo que hay detrás de la familia del papá, ¿verdad? Entonces, todo lo que ha llevado a esto. Entonces, ella se puso a llorar. Dije, no, mi amor, lo que te tiene que portar mal, vente, vamos a hacer toda una sesión para que tú te puedas portar mal. Y eso te va a llevar a un estilo de vida diferente, a ser leal verdaderamente a ti. Porque es donde viene todo esto, es la justicia que es conmigo mismo, la lealtad que es conmigo mismo, que yo creo que es un camino de vida. Esto te lleva toda la vida. Sí. Te estoy diciendo leal a quién. ¿A quién le soy leal? Es una gran pregunta y creo que es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿A quién le estoy siendo leal? Y por y yo ¿Verdad? eso, ¿Qué estoy, y tipo? yo estoy y por eso seguro que también, el padre, perdón, Gaby, que estoy seguro que ese papá de esa chica, donde mire a su hija, va a decir, no tienes que hacerlo como yo. Lo puedes hacer completamente distinto. Yo no quiero que tú repitas mi historia. Yo estoy Claro, segurísima, porque eso es lo que quieren los padres. No tienes que hacerlo como yo. Tú puedes tomar tu vida y hacerlo diferente. Y muy entonces lindo, ahí sí. lo liberas, ¿no? sí. Claro, fue muy bonito. Fue una Y sesión por muy eso yo linda. pienso que también es complejo cambiar. ¿Sabes eso de que de repente tú quieres hacer el gran cambio de tu vida y quieres transformar tu vida? Bueno, pero es que para uno llegar a realmente comprometerse con ese cambio, hay que tener muchísima conciencia de estas heridas. Y tú no sabes además, porque yo a veces pienso que hay trampitas que uno se pone y es que te vas para el otro extremo, pero sigues en el mismo conflicto, pues en la misma herida. Te vas, ya no eres justiciero, pero eres otra cosa. Entonces, que está relacionado con ese mismo conflicto. O ya no, yo no eres desleal contigo, pero entonces entras en otra dinámica que es tramposita y que a veces no nos deja cambiar. Que bueno, que yo creo que el cambio es inevitable en el sentido de que nosotros todos los días no somos los mismos.
Ahora, gestionarlo uno de un día para otro, no se puede. No, Y creo que no, porque es que mucha gente desiste, porque dice, ay, es que no se dan las cosas como yo quiero que se den. Bueno, porque tienes que tratar de superar todas estas heridas, estas cositas que de repente te manejan, no desde la conciencia, sino desde tu inconsciente y que tú simplemente reaccionas ante eso. Entonces no hay que frustrarse y hay que tener muchísima paciencia y entender que nosotros somos como una película del cine. Si nosotros agarramos, por ejemplo, y abrimos Netflix y vamos a ver una película de 2 horas, y nosotros vamos y vemos la presentación de la película y le damos al rebobinador y nos vamos hasta el final, la película no tiene sentido, ¿verdad? O sea, vimos el principio y el final. Entonces, el camino de nosotros es esa historia que está contada en el medio que le da sentido a ese final. Entonces, no hay que apurar procesos, no hay que apurar la vida, porque, o sea, con que lo adelantes, más bien vas a quedar más confundido. Totalmente, maravilloso. Maravilloso. Bueno, totalmente. mi amor, con esa reflexión cerramos este El capítulo, capítulo. este encuentro de hoy. Ya tienen todas las heridas del alma allí y seguramente expandiremos más al respecto, pero estas heridas se ven desde muy chiquitos y los padres, y porque están muy cerca, esas heridas se empiezan a mostrar y ahorita que vamos a empezar el colegio, ya vemos todas esas dinámicas y como padres es muy importante mirarlas y ver qué hay allí para trabajarlas nosotros y liberar a nuestros hijos de actuarlas, porque sobre todo lo que los niños hacen es actuar algo que está muy cerca, que la familia tiene que ver, pero que a la final no les pertenece del todo a ellos. Y de eso nos expandiremos ya que estamos entrando en el periodo de clases y de todo, pero ténganlo presente, porque estas heridas desde muy chiquito, y que se le muevan a los padres con los hijos sus propias heridas. Dios mío, mi hijo es así, mi hijo es asado, y entran esos padres en esos conflictos, ¿verdad? Pero si vieran que no es que el niño lo tiene, sino que lo tienen ustedes mismos al tomarlo ustedes, al niño no es que se le va a desaparecer, porque bueno, hemos visto casos, pero seguramente lo van a manejar de una manera diferente. Diferente. Recuerden suscribirse, compartir, darle la campanita y hablarles a todos de esto porque lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor y sí queremos que esta comunidad crezca y que bueno, todos aprendamos juntos, agarrados de la mano a sanar esto que nos tiene aquí, estas heridas nos trajeron a esta realidad y que cuando uno ve esta película desde esta parte de atrás que estamos tratando que ustedes con nosotros puedan entender, se pueden deshacer y podemos entrar en algo mucho más interesante porque esta vida tiene cosas súper bonitas. Se Así les es. quiere. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao.